Buenas tardes, mi querida familia. En esta tarde vamos a hacer un paréntesis a la serie ¿Por qué somos una iglesia reformada? Pero dentro de ello, como ustedes saben, dentro de los próximos domingos estaremos celebrando lo que es el Día de la Reforma. En otros lugares estarán celebrando el Halloween y en otros lugares estarán celebrando el Día de la Cosecha. Como buenos creyentes y dándole a Dios la gloria, nosotros estaremos regresando a las Escrituras, regresando siempre a lo que Dios ha hecho por su iglesia y a través de su iglesia. Nosotros nunca debemos de olvidar el pasado para entender nuestro presente y proyectarnos hacia nuestro futuro. Durante el tiempo de la escuela dominical mencioné dos denominaciones que hoy por hoy y a través de los últimos, podemos decir, 40 años, los miembros se han estado atacando innecesariamente. Me refiero a los bautistas y los pentecostales. Y el problema no radica en que si son o no son hijos de Dios, sino que no han comprendido, no han entendido muchos de estos hermanos sus raíces. Y en esta tarde es para mí una necesidad remontarme a nuestras raíces. Y estas no son raíces bautistas, estas no son raíces pentecostales, ni tampoco presbiterianas, mucho menos adventistas. Me estoy refiriendo, mi querida familia, a las raíces que hicieron que la iglesia despertara después de 1000 años de oscuridad. Me refiero al tiempo de los años 1600. Lo que comenzó como una simple protesta por parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad de aquel entonces. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los siguientes 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a estar resumiendo, comenzando con este domingo y continuando con los próximos 4, si el Señor así lo permite, es la teología propulsada por aquel despertar. Aquel momento en que regresaron al escrito está. Familia, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de las indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Familia, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias como enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino toda la teología de la Iglesia de aquel entonces. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de salvación. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico, con tal de que otras personas, otros hermanos pudieran visualizarlo de una manera más sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases conocidas como las 5 solas. El año pasado ya estuve mencionando en un sermón acerca de estas 5 solas, pero por asuntos de tiempo sinteticé todo en un solo sermón. Pero ahora, por ver la necesidad, he sentido en mi corazón el deseo de profundizar, de ahondar en cada una de ellas, con el propósito de entender, para comprender
y luego poner por práctica estas verdades que están resurgiendo en nuestra América Latina hoy en día. La primera es sola escritura o solamente la escritura. Implica que solo la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Para ello hay muchas citas bíblicas como Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Que en esta tarde vamos a utilizar Pedro para que nos muestre por qué sola escritura es de suma importancia para nosotros. La segunda es sola fide o solamente la fe. Implica que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos la fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en ello. Para ello está algunas citas como Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, Romanos capítulo 3, verso 28 y Hebreos capítulo 11, verso 6. Estos solamente son citas primarias, pero hay muchas otras citas bíblicas que respaldan estas enseñanzas. La tercera es sola gratia o solamente la gracia. Implica que la salvación es un don de Dios que el pecador recibe de forma inmerecida, basada única y solamente en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Para ello también Efesios 2:8, 1 Corintios 15:10 y Santiago 4:6, entre otros. Y luego pasamos entonces a solus Christus o solamente Cristo. Implica que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Citas bíblicas, Hechos 4:12 y Juan 14 del 6 al 9, entre otros. Y la quinta sola es soli Deo gloria o solamente a Dios la gloria. Esta sola implica que el propósito de la salvación que recibimos es para glorificar a Dios, poniendo de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Entre las citas bíblicas, Efesios 1 del 4 al 6, Primera de Pedro 2:9 y 1 Corintios 10:31. Familia, estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio que todo creyente, absolutamente todo, no importa tu denominación, no importando tu denominación, todo creyente debe de saber. Déjenme serles claro en esto. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia que se hace llamar bíblica necesite no solamente abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Lamentablemente, mi querida familia, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. Y cuando tú asumes algo, llegas a creer que lo sabes. Y el problema está de que con el paso del tiempo, todo lo que se asume se olvida. Y lo peor, no se hereda a la siguiente generación.
Familia, es una lástima que un alto porcentaje de las nuevas generaciones de creyentes en los últimos 200 años desconozcan parcial o totalmente toda la historia detrás de esta teología. Y en su lugar, poco a poco han estado desarrollando una teología liberal, especialmente a finales del siglo XIX, y más recientemente un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de la salvación. Y esto comenzó a surgir a la mitad del siglo XX. Hoy por hoy estamos recibiendo todos estos cambios que muchos han adoptado. Y cada día se predica menos el Evangelio de Cristo y se predica más el Evangelio de Satanás. Algunos de ustedes pueda que se pregunten, ¿no? Bueno, ¿por qué el pastor viene a hablar de estos temas en esta ocasión? Para ser sincero, y lo escribí en mis notas, creo que es una buena pregunta. Y la verdad es que no sé cuántos de ustedes se han percatado de que que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en América Latina. Hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en muchos países de América Latina. Y lo que es más impactante, este resurgimiento está impactando a muchos creyentes sin importar la denominación. Estamos experimentando América Latina, no el mundo anglo, no el mundo europeo, sino América Latina está siendo impactada por estas doctrinas de la gracia. Para ser más claro, nosotros los hispanoparlantes estamos 500 años atrasados con el despertar de la Reforma. Los americanos experimentaron el despertar de la Reforma en los años 1600. Doctrinas que cruzaron el océano, impactaron Estados Unidos, Canadá, los Países Bajos en Europa y Asia, pero nunca a América Latina. 500 años después, ahora, hace algunos, para ser más claro, algunos 15, 20 años, es que estas doctrinas están despertando en el corazón de nuestra América Latina. Y es interesante que no importando la denominación, se me ha dado la oportunidad de ver pentecostales, adventistas, que están comenzando a estudiar las doctrinas de la gracia y se están alejando de aquello que una vez abrazaron doctrinalmente hablando. Por lo tanto, hablar de estos temas atribuye a fortalecer y a promover este nuevo mover que está impactando no solamente a los países latinos, pero también a todo latino que vive en otros países como Estados Unidos, Canadá y Europa. Familia, yo sé que ciertamente la iglesia primitiva no usó esta terminología para hablar de sus creencias. Pero déjenme decirle que cada una de esas frases está arraigada a la revelación del Nuevo Testamento, que cada iglesia debe de entender y practicar. Familia, a lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, como ustedes bien lo saben. Ha elaborado declaraciones de fe y frases como las que aquí hoy estoy diciendo con respecto a las 5 solas. Lo ha hecho para definir quiénes son como comunidad de cristianos. Lo importante, mi querida familia,
no está en los credos o en las declaraciones de fe, sino cómo estos credos y estas declaraciones de fe deben de ser respaldadas por la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que debe de respaldar todo lo que una iglesia cree, profesa y practica. Es mi oración que el mismo Dios que levantó a un Martín Lutero y a un Juan Calvino vuelva a hacer lo mismo en nuestros días. Y que la transformación de la iglesia y de la sociedad vista en Europa y en Estados Unidos entre los años 1500 y 1700 pueda ser vista en nuestra área hoy en día. Si alguno está interesado en aprender doctrinas de la gracia, vaya a la Escritura, lea su Biblia más seguido. Y le exhorto aquí en nuestra iglesia a inscribirse en las clases de Urbacat, Teología 1, 2 y 3. Y va a aprender muchas cosas que probablemente usted no lo sabía. Vamos a comenzar con el primero o la primera de las solas. Sola Escritura. El texto que vamos a estar analizando se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1 versos del 20 al 21. Así que vamos a leerlo y vamos a encomendarlo al Espíritu Santo para que Él nos enseñe estas verdades que se encuentran en la Escritura. El texto lee de la siguiente manera: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Oremos. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, entendiendo, Padre eterno, de que estas 5 solas están respaldadas por tu palabra. Un gran despertar hiciste en aquel tiempo y estás haciendo otro gran despertar en nuestros días. Te pido, mi amado Dios, que a través de esta serie tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, tú recibas la gloria y nosotros recibamos el beneficio de esa gloria. Que nosotros recibamos el beneficio de tu palabra, que nosotros recibamos el beneficio de aplicar tu palabra, Señor. Sentirnos privilegiados de entenderla para ponerla por obra. Bendito seas, amado Señor, y es por los méritos de Cristo que oramos y decimos amén. A través del profeta Isaías, Dios nos dejó esta gran declaración que se encuentra en Isaías capítulo 8, verso 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. El doctor John Blanchard, autor y pastor inglés, entendiendo este texto de Isaías, dijo esta gran declaración: los hombres no rechazan la palabra porque encuentran fallas en ella, sino porque ella encuentra faltas en ellos. Familia, el miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue traído ante lo que se conoció como la dieta de Worms, donde se le pidió a Martín Lutero que se retractara de sus escritos y sobre todo de 41 de sus 95 tesis. Los que han visto películas acerca de Lutero o han leído acerca de Lutero, a Lutero se le trasladó desde Alemania al Vaticano. Y enfrente de muchos príncipes, enfrente de del Papa, enfrente de todos los cardenales y enfrente de muchos personajes de autoridad,
se le hizo un juicio para que se retractara de lo que había escrito. Lo que voy a leer fue exactamente lo que Lutero les dijo a ellos. Aún a sabiendas que por lo que iba a decir, a Lutero le podía costar la vida misma. Dijo lo siguiente: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque están tan claros como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Diríamos nosotros en un buen español: oye, el tipo tenía los pantalones bien puestos. Y que en aquel entonces no se usaba mucho pantalón. Martín Lutero era consciente de que él estaba firmando su sentencia de muerte, pero a él le interesó más lo que la Escritura dice que lo que el Papa decía, o que los concilios decían, o que la iglesia de aquel entonces, el clero de aquel entonces decía, sostenía. Cuando Lutero habló de que su conciencia era prisionera de la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a que opiniones y tradiciones de hombre no nos obligan cuando de asuntos doctrinales se trata. Del mismo modo, no somos obligados por concilios o bulas, ni credos, ni confesiones de fe. Solo la palabra de Dios nos ata. Solo ella obliga a la conciencia del ser humano de una manera universal. Familia, no podemos olvidar esto. Como ustedes bien saben, hoy en día hay muchas creencias en todo lugar, en todas partes, y cada una de ellas de distintas denominaciones, incluyendo aquella a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros tenemos una confesión de fe. Se llama la Confesión de Fe Bautista de 2005. Pero nosotros como iglesia nos adoptamos a la del 2005, pero creemos en la de 1689. Usted dirá, ¿y por qué eso, pastor? Porque la del 2005 han hecho tantos y tantos cambios que le han permitido a la persona creer lo que ellos quieran creer. Y el liberalismo se ha infiltrado entre los bautistas, que hoy por hoy da vergüenza decir que uno es bautista. Defender ahora, por eso es que no sé si ustedes han notado, pero son pocas las iglesias que dejan el nombre bautista en sus iglesias. Porque les dan pena decir que son bautistas. Por el liberalismo y el pragmatismo, el secularismo que se ha metido dentro de la misma iglesia a través de concilios y credos y confesiones de fe. Hasta aquel tratadito donde decía confesión de fe bautista, hasta ese lo han manipulado. Mi querida familia, es mi deseo, y deseo ser bien claro cuando digo esto, porque no solamente lo digo, pero lo creo y lo puse por escrito. La tradición denominacional no nos hace bíblicos. ¿Está claro? Seguir la tradición denominacional no nos hace bíblicos. Cuando los credos y las confesiones de fe coinciden
con la palabra de Dios, esas declaraciones nos exigen una cierta obligación porque su autoridad no está basada en ella, sino en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que la respalda y la ampara. De no ser así, no estamos obligados en lo absoluto. Cuando una confesión de fe no es bíblica, el creyente no está obligado a obedecer esa confesión de fe, cualquiera que ésta sea. Porque el cristiano está obligado a la palabra de Dios y a la palabra de Dios solamente. Familia, es imperativo categórico que veamos el veredicto de Dios acerca de su palabra. Y es lo que vamos a entender en esto de este texto. Por favor, abran sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 1, versos del 20 al 21, que es ahí donde vamos a estar. Para aquellos que no saben dónde se encuentra 2 de Pedro, déjenme decirle que usted le da a la Biblia, y si llega y alcanza a Juan, se pasó. 2 de Pedro queda ahí mismito antes de primera de Juan. Y si llega al Apocalipsis, ahí verdaderamente sí se pasó. Así que por favor, 2 de Pedro capítulo 1, versos del 20 al 21. Voy a repetir lo que ya con anterioridad leí. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Voy a leer el contexto. Para aquellos que son estudiosos de la palabra de Dios, saben que el contexto comienza en el verso 18. Dice: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Entendiendo eso que viene en el contexto, dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía, porque eso es lo que hablo de los profetas, de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Este texto tiene 3 partes. La primera con respecto a la comprensión humana o comprensión personal. Lo segundo, con la iniciativa humana. Y lo tercero, ¿quién impulsa al ser humano? Así que vamos a empezar con la primera. Las Escrituras no son asunto de comprensión personal o interpretación privada, le dice la Reina Valera. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando escuchamos a alguna persona decir: para mí esta parte de la Escritura significa esto, y otra persona diga: para mí esa misma parte de la Escritura significa lo otro. Eso da pena, que 2 personas viendo el mismo texto le den 2 interpretaciones completamente distintas y que cada uno de ellos quede conforme con la interpretación que le dio. Mi querida familia, cada texto de la palabra de Dios tiene ¿cuántas interpretaciones? Aquellos que hemos estudiado Úrbaka, por lo menos, sabemos que cada texto de la Escritura tiene una sola interpretación. Tiene muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. En nuestra sociedad cristiana podemos encontrar cómo 2 personas ortodoxas en su teología pudieran diferir en la comprensión de un mismo texto. Lo que no podemos nosotros tolerar es que ambos interpreten el mismo texto de diferente manera, lo enseñen y queden satisfechos con el resultado. Si el Espíritu Santo no inspira al estudioso de la Escritura
para mostrarle la interpretación correcta, esa persona nunca va a llegar a entender lo que la Escritura dice. Tenemos dos individuos que hemos aprendido en 1 Corintios. Tenemos al individuo que es creyente y tenemos al individuo que no es creyente. El creyente busca en la Escritura cómo Dios va a hablar con él. El no creyente busca en la Escritura qué le conviene a él para hacer lo que quiera. De ahí que regresamos al texto con el cual iniciamos. Isaías dice: quienes contradicen su palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, están en completa oscuridad. Todavía la luz del Evangelio no los ha iluminado y por lo tanto están oscuros todavía. Su mente está oscura, su mente está entenebrecida y no pueden comprender la palabra de Dios. Y como no pueden comprender la palabra de Dios, entonces la contradicen, la tergiversan, la cambian, le dan otro significado. Pero entonces vamos a la segunda división. Tenemos entonces a aquellos que son maduros en la palabra de Dios, pero otros que son bebés espiritualmente. El maduro espiritualmente busca en la palabra de Dios no solamente que Dios le hable, pero también que Dios le ayude a que esa palabra que entra en su mente, pasa en su corazón, pueda él hacerla. Pueda ser lo suficientemente obediente para ponerla por obra. El bebé espiritual escucha la palabra de Dios, pero como no tiene madurez espiritual, hasta ahí nomás llegó. Y al igual que el inmaduro, al igual que el no creyente, termina tergiversando la palabra de Dios y la acomoda de acuerdo a su conveniencia. Por eso es que Pablo, en el capítulo 3 de 1 Corintios, le dice a los inmaduros: ustedes se comportan como los no creyentes. Tienen el mismo comportamiento. ¿Por qué? No han madurado. Solamente aquellos que han madurado pueden comprender la palabra del Señor. Juan capítulo 16, versos del 12 al 15 es el texto que va con esta parte. Jesús dijo: me queda aún mucho más que decirles, o que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo, no pueden ustedes soportarlo, perdón. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije: el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Ahora recuérdense, este es Jesús hablando con sus discípulos mucho antes de morir. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Están en el aposento alto, es día jueves, acaban de terminar de comer la cena de Pascua. Ya Judas se fue para buscar a las personas. Ya Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Jesucristo está hablando con ellos, dándole las últimas instrucciones. El Nuevo Testamento no está escrito y Jesucristo les está diciendo a ellos: el Espíritu Santo les dirá a ustedes lo que ustedes tienen que hacer. De ahí que esto no es comprensión personal. Entender la Escritura no es una comprensión personal. Para entender la Escritura tiene que ser solamente a través del Espíritu Santo. El que inspiró la palabra de Dios es el único que puede darle la interpretación correcta. Y ellos no se pusieron a escribir hasta después del día de Pentecostés, cuando fueron todos bautizados con el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces fue que se pusieron a escribir. Y es interesante que no todos escribieron, porque si vemos los evangelios, de los evangelios solo encontramos 2 discípulos de Jesucristo: Mateo y Juan. Marcos nunca fue discípulo y Lucas mucho menos. Juan Marcos pasó más tiempo con Bernabé y con Pablo, y Lucas con Pablo y Pedro. Pero fueron inspirados por el Espíritu de Dios.
Recuerden la regla de interpretación. Solamente aquel que inspiró la escritura de la palabra es el único que puede dar la interpretación de la palabra. Y esto sucede cuando uno viene y busca en él y le pide a él que le dé la interpretación correcta. Y si cada texto tiene la misma interpretación, nuestra interpretación tiene que estar en concordancia con el contexto, con el capítulo, con el libro y con toda la Biblia. Cuando vamos a hablar con otros hermanos, nuestra interpretación tiene que concordar. Si no, tanto el hermano o nosotros tenemos que regresar al escrito está. Segundo, ninguna de las enseñanzas de la Escritura llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, iniciativa, deseo o proyecto humano. Mi querida familia, el hombre no decidió tener una revelación de Dios. Romanos capítulo 3, versos del 19 en adelante, nos dice que no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, el hombre por iniciativa propia no busca a Dios. Ninguno de nosotros por nosotros mismos buscamos a Dios. Él nos buscó primero. Nos buscó, nos confrontó, nos puso en una situación donde tuvimos que doblar las rodillas, levantar las manos y decir: Señor, perdóneme. Me arrepiento de ser tan testarudo. Perdóneme y ayúdeme. Y ayúdeme porque lo necesito como el aire que respiro. El hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni decidió escribir estas enseñanzas, sino que la revelación que tenemos hoy fue el producto de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. El texto que va con esta enseñanza es Hechos capítulo 1, versos del 6 al 8. Noten ustedes lo que sucede en esa conversación. Ahora, en el texto anterior, Jesucristo estaba hablando con ellos en el aposento alto. Ahora, Jesucristo está resucitado. Jesucristo está resucitado, Jesucristo se les ha aparecido. Jesucristo está en el monte del cual habló el apóstol Pedro. Está en ese monte antes de ser de subir a los cielos. Y entonces ellos están experimentando al Jesucristo resucitado. ¿Y cuál es el sentir de ellos? Leamos. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, noten ustedes lo que el texto dice, con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures su reino? Están con el Mesías resucitado. Jesucristo se les ha aparecido a ellos, ha estado con ellos aproximadamente 40 días. Y su deseo no era glorificarlo. Su deseo hasta ese momento parece que se les olvidó lo que se les dijo con anterioridad. Su deseo era ser liberados del imperio romano. Pero el Señor, como siempre, Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Ni lo inventen, diría en buen latino. No inventes. Y entonces viene la comisión, ¿no? Pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso es lo que les corresponde a ustedes hacer. No estar averiguando cuándo Dios Padre va a liberar a Israel. No cuando el Señor va a comenzar su reino. Hoy por hoy todo el mundo anda buscando. ¿Y cuándo Jesucristo viene? Hay unos que le han puesto esta fecha. Ese no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es ser testigos de Cristo Jesús en todo ese mundo que se está perdiendo, que está perdido, mejor dicho. No que se está perdiendo, está perdido.
Y tenemos que hablarle a la gente, predicarles el evangelio, porque vamos a hablar acerca de Cristo Jesús. Comenzando con Jerusalén, continuando con Judea, en Samaria y hasta los confines. Comenzando con nuestra Jerusalén, comenzando con nuestra familia, con el núcleo, con nuestras esposas, hijos, con nuestros padres, tíos, primos. Luego continuando con Judea, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, las comunidades donde vivimos. Luego Samaria, el resto del estado, el país, y hasta lo último de la tierra. Ese es el deber de nosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo, en la primera vimos que no es comprensión personal. El Espíritu Santo nos da a nosotros la sabiduría suficiente para entender las Escrituras. Ahora se nos manda a compartir las Escrituras. ¿Por qué? Porque compartir las Escrituras no es iniciativa de nosotros, es iniciativa divina. Dios desea que todo el mundo, en todos lugares, se arrepientan. ¿Cómo lo hace? A través de la predicación del Evangelio. Tercero y último. Cuando estos hombres hablaron palabras de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. De hecho, Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, le dice las siguientes cosas. Toda la Escritura. Hay dos pasajes en la Biblia que se escucha esto de toda la Escritura. Uno se encuentra en Deuteronomio y el segundo aquí en segunda de Timoteo. La expresión toda es un absoluto. Está hablando de toda la Escritura. Pero está hablando acerca de toda la Escritura, hablando de todos aquellos evangelios que no son canónicos. No, se refiere a todos aquellos que son inspirados por la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. A esos, nada más. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para. Y ahí parece que le faltaron dos puntos y empezar a poner las cosas como van. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal, noten, no en la vida del otro, en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es el propósito de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza con nosotros mismos. Empieza a transformarnos a nosotros. Así que antes de usted decir, bueno, porque en este texto Cristo le está hablando a fulano o a sutano. No, Cristo le está hablando primeramente al que está leyendo. Y después entonces Cristo usa ese mismo texto para los demás. Cada vez que este siervo predica, esta palabra tiene que impactarle primeramente al que está haciendo el sermón, que viene siendo esta persona. Y cada persona que va a enseñar, ya sea en la escuela bíblica, ya sea en una célula, esa doctrina, esa enseñanza tiene que impactarlo primeramente a él, para después entonces él compartirla. De no ser así, entonces hay un problema serio, porque eventualmente durante el sermón o durante la enseñanza, durante la clase, Dios va a hacer lo que siempre hace, porque su palabra jamás regresa a él vacía. Así que aquellos que están como maestros, les exhorto que esa palabra impacte primeramente sus vidas, como impacta la mía. Es interesante que la palabra traducida como inspirada en el griego es theopneustos, que significa exhalar. Es como decir que la Biblia fue exhalada por Dios. Es esa inspiración de parte de Dios que nos obliga a poner la Biblia por encima de otra autoridad, opinión o declaración humana.
Mi querida familia, es mi deseo que nunca olvidemos que como es la palabra de Dios, quitar o agregar el contenido de la Biblia es un asunto muy serio. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento los fariseos le agregaban y los saduceos le quitaban a la palabra de Dios. Y hoy por hoy hay muchos que le agregan y también le quitan. Y esto es un caso muy serio. ¿Por qué? Porque es violar su integridad como palabra de Dios. Si le agregamos a la palabra de Dios, estamos poniendo en la boca de Dios cosas que Él nunca ha dicho. Y si le quitamos a la palabra de Dios, estamos eliminando verdades que Dios ha querido comunicarle al mundo. Por lo tanto, sola escritura significa que la escritura es inspirada por Dios, completamente exhalada por Él. Está completa en sí misma, no necesita que se le agregue absolutamente nada. Es inerrante, no contiene errores. Es incapaz de errar o guiarnos al error. Es infalible, toda verdad, y por lo tanto incapaz de mentir o de guiarnos a la mentira. Y es la autoridad suprema de todo y por encima de todo. Con esto termino. Sola escritura implica que la palabra es la única que obliga la conciencia de una manera universal. Sola escritura no elimina el valor de los concilios y confesiones de fe que han coincidido con la palabra de Dios y que resumen largas horas de estudio y debates por parte de grandes hombres de Dios. Sola escritura no nos permite hacer uso de la comprensión personal para torcer o tergiversar el contenido de su palabra. Sola escritura requiere de reglas de interpretaciones transmitidas a lo largo de los siglos. Muchos de aquellos que están en Urbaca saben la regla, o por lo menos las 3 reglas básicas de buena interpretación bíblica: observación, interpretación y aplicación. Y por ahí vienen otras más: comparación, etc. Sola escritura no nos permite despegarnos del pasado para así hoy traer interpretaciones nuevas que contradicen la misma palabra. Sola escritura juzga a la iglesia y a sus maestros y no al revés. Nosotros no somos quienes para juzgar la palabra de Dios. La palabra nos juzga a nosotros. Y por último, sola escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Por eso es que los inmaduros se parecen a los no creyentes. Por todo esto, ninguna iglesia podrá levantarse o sobrevivir sin la autoridad, la guianza y la luz de la palabra de Dios. Nuestra única esperanza como sociedad cristiana, y me refiero no solamente a esta iglesia, pero a la sociedad cristiana alrededor del mundo, está en esa palabra revelada a la cual los reformadores llamaron sola escritura. Que Dios nos continúe enseñando a través de sola escritura, para la gloria de su nombre y el beneficio de su iglesia aquí en la tierra. Oremos. Mi amado Señor, es mi deseo como ministro de tu evangelio, que así como levantaste a un Martín Lutero y a un Juan Calvino, a un Zwinglio, continúes levantando hombres y mujeres a través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, a madurar primeramente, a crecer en ti, Señor, y que al crecer, Señor, nazca en ellos ese deseo por sola escritura, por solamente tu palabra, y que al leer otros libros y al que leer confesiones de fe y al que leer otras cosas puedan, Señor, ver cómo tu palabra o apoya
sustenta o desaprueba dichas confesiones y dichos libros. Mi amado Dios, es mi deseo que aquí en esta tu iglesia tú puedas levantar hombres y mujeres que tomemos en serio tu palabra de Dios, que nos recordemos que tú eres el inmutable, el que no cambia, que eres el mismo que envió un gran diluvio, que eres el mismo que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eres el mismo que abrió la tierra y se tragó a más de 20,000 israelitas durante el tiempo del peregrinaje en el desierto. Eres el mismo Señor que detuvo el sol y la luna para que tu pueblo, bajo el liderazgo de Josué, conquistara. Eres el mismo Señor que le dijo a Gedeón que con unos pocos iba a vencer. Y eres el mismo que en Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador, derramó toda su ira. Eres el mismo que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús. Y eres el mismo que envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y lo sigue enviando para bautizar a todos aquellos que tú tienes escrito en el libro de la vida. Eres el inmutable, tú no cambias. Y nosotros tenemos que entender esa gran verdad. Y la entendemos y la comprendemos a través de la Escritura, porque es a través de tu palabra que nosotros aprendemos de que tú eres un inmutable. Y si tú eres inmutable, oh Dios, tu palabra es inmutable. Mueve a tu pueblo, Señor, a reconocerte por quien tú eres. Levanta hombres y mujeres dentro de esta iglesia que aprendan de tu palabra, te conozcan a ti a través de tu palabra, no lo que un pastor dijo o fulano o sutano dijeron, no, lo que tú has dicho acerca de ti a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para la gloria de tu santo y bendito nombre, para el beneficio de tu iglesia, por los méritos de Cristo. Todo esto te lo pido, mi amado Dios. Amén y amén.